Muy bienvenidos a Estamos Contigo. En este programa, una vez más, por la gracia de Dios, en los medios de Radio Solidaria y Solidaria TV, queremos seguir siendo pues canales de la voluntad de Cristo, de su palabra, y así poder despertar conciencias, tocar trompeta. Curiosamente estamos acercándonos al Yom Teruah, a las trompetas, que son tiempos de dolores de arrepentimiento. No cabe duda que son sabios y productivos dolores los que causa el verdadero arrepentimiento. Para llegar a ese día del perdón del Yom Kippur, el próximo 5 de octubre, si Dios quiere. Pero, en cualquier caso, queremos, como todos los ministros del Evangelio de Jesucristo, queremos agradarle y participar de sus deseos, que se hagan nuestros, los latidos de su corazón sean nuestros, su voluntad sea nuestro anhelo, nuestro deseo que se cumpla. Y entre los principales planes de Jesús, anhelos de Cristo, está la prioridad de hacer discípulos, de tener obreros. Es fundamental. En ningún momento Jesús mandó a hacer cristianos, creyentes. No. A los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, después de que ya Jesús llevaba mucho tiempo sentado a la diestra de Dios Padre. Antes, siempre, y él aceptaba llamarlos así, tenían la nominación de fieles a él, con fe en él, fidelidad a él, y discípulos. Y eso es lo principal. Próximamente, esta semana, si Dios quiere, el jueves tendremos la inauguración de nuestro discipulado 2022-23 para formar soldados de Cristo y poderlos enviar por el mundo como pues, lenguas incendiadas por la pasión, el amor, el fuego de la salvación de Jesús. Y por tanto, Jesús expresó la gran comisión antes de despedirse y ascender a los cielos. La gran comisión sigue latente hoy, más que nunca, porque el mundo está en una desesperación tan terrible que hace falta muchos salvavidas, muchos socorristas, hace falta muchos mensajeros del único que salva, del único que sana, liberta, y que es Cristo Jesús. Y por tanto, pues recordamos, y no es vana repetición, recordar los versículos principales de la gran comisión de Jesucristo. Empezamos por leer su despedida, delante de más de 500 personas en el Monte de los Olivos. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere en Cristo Jesús, no en una religión. No. Las religiones hacen prosélitos de su sistema para poder tener más recursos y engordar y más lujos, y es algo terrible ver los oropeles y las escandalosas manifestaciones de las religiones mientras los niños se mueren de hambre, ¿no? Predicad el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva que Dios nos trajo por medio de su Hijo, de que no abandona a Dios a la maldición del pecado, que es la condenación, sino que envía a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que creyere y fuere bautizado, porque acepta morir al pecado, al diablo y al mundo, y entonces muere a esa vieja naturaleza adámica, egoísta, es enterrado en el bautismo. Ese será salvo.
Y esa es la prioridad. Pero ¿cómo pueden aceptar a Jesús si no le conocen y si no hay quien les hable? Y también su completo y primordial llamamiento como gran comisión nos lo dice Mateo 28, 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué mandó a hacer? ¿Creyentes? Los demonios son creyentes y tiemblan. No quiere creyentes Jesús. Y mientras las religiones se hinchan y se hinchan de prosélitos creyentes, pero que no están dispuestos a dejarse circuncidar en el prepucio del egoísmo del corazón para ser liberados del orgullo, del amor al dinero, del amor al mundo, del ego, y a ser instrumentos gloriosos, santificados, llenos de amor sacrificial por los demás, pues la gran tragedia. Ver a millones y millones de creyentes y mientras la carencia tan terrible de obreros. ¿Qué es lo que nos dicen todos los pastores que vienen de misiones, como han venido al congreso reciente? Que les faltan manos y pies. Les faltan no solo boca, sino manos y pies, hombros. Hombros para llevar la carga, para ayudar, para servir, para trabajar. Todos tienen la misma preocupación de Jesús, que sufre. Es tremendo, Jesús sufrió indeciblemente al ver las multitudes de religiosos, fanáticos, gastando todos sus recursos, su tiempo en hacer incluso miles de kilómetros para ir a las fiestas religiosas. Y en ese sufrimiento indecible, Él nos compunge por medio del Espíritu Santo que gime dentro de nosotros al ver el mundo en el caos, en la tragedia, en la injusticia terrible, y no hay manos para socorrer, para auxiliar a los necesitados. Ese sufrimiento de Jesús está bien especificado en Mateo 9, 35 a 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjate que vienen, miles y miles. Jerusalén pasaba de tener una población normal de 200.000 personas a 2 millones. Por la cantidad de peregrinos que vienen a las grandes fiestas, que son fiestas de Dios, pero que no justifican una dedicación a la religión. Y vienen a esas fiestas de la única religión verdadera, establecida por Dios, y con esas fiestas divinas, y se sacrifica lo indecible, y vienen a sujetarse a los rabinos de las distintas escuelas rabínicas y del templo de Jerusalén, y sin embargo Jesús les llama ovejas descarriadas sin pastor. Sí. ¿Tú crees que hay millones de evangélicos que tienen un pastor religioso pero que no tienen pastor de verdad? El pastor que es Cristo Jesús. Porque no tienen esa comunión con Cristo, porque no tienen el corazón de Cristo, porque simplemente cumplen ritos dominicales. ¿Dónde están esas ovejas de Cristo que quieren participar
de esa compasión del Señor al ver las multitudes descarriadas. Pues ¿dónde están? ¿Son los que van a los cultos los domingos? ¿Son estos que tienen pastores, que tienen sueldos cada vez mayores a pesar de que la miseria aumente? ¿O que no tienen presupuestos nunca para ayudar a los pobres, porque claro, no les llega? ¿O que tampoco les llegan los presupuestos para enviar misioneros, porque claro, no tienen para financiarles? Y entonces, pues ¿cómo van a ir a las naciones? A socorrer, a salvar, a libertar. Entonces, pues claro, se justifican con que muchos cristianos migran a las naciones de poder económico y creen que se justifican de que van a salvar almas. No, van a tener sueldos, a ganar dinero. Y luego, pues, oye, algo de sal se queda por el camino, ¿no? De poder confesar a Jesús, pero la motivación no fue salvar almas. Yo les digo a todos aquellos ministerios cuando viajamos por el mundo, ustedes no tienen recursos para poder enviar misioneros, pues envíennoslos a nosotros, no tendrán que pagar nada, solo el viaje. Y nosotros vamos a cubrirles por la gracia de Dios, la provisión inagotable de Dios, que no cobra a sus siervos, no les cobra para que les sirvan, sino que les provee de todo lo necesario, y verán cómo les dan informe de que es verdad que el Señor cubre. Tenemos claro que Jesús es un buen patrón. El problema está en que hay millones de personas que creen que Jesús debe ser tacaño o debe de ser, pues qué sé yo, irresponsable y no va a cubrir a sus soldados lo que necesitan para ir a la batalla. Vaya general, que tienen algunos si piensan así. En definitiva, estamos viendo a Jesús sufriendo, teniendo compasión por esas multitudes. Las ve en la religión, que no salva, pero ahí, completamente obcecadas, centradas, sacrificadas. Y luego encima dice una sentencia tremenda. A la verdad, la mies es mucha. ¿Y los obreros? Pocos. Pocos. Orad al Padre para que envíe obreros a la mies. Es un mandato. El Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Es un mandato. Es algo que tendría imperativo. que estar en el corazón de todo creyente, ese anhelo de pedir a Dios que envíe obreros. Y yo creo que si no está es porque, bueno, hay una gran indiferencia. El mundo está tan metido dentro que no importa tanto. Pero vamos a ver, la trampa en la que están cayendo, y es a la que yo les llevo, como decía Pablo, os he pillado, ¿no? Os he pillado en vuestra hipocresía. Vamos a ver, ¿cómo usted, si no es obrero de Dios, no quiere servirle, no quiere ser discípulo, se conforma con ser un creyente dominical, cómo usted va a obedecer a Jesús en este mandato de orar al Padre para que envíe obreros a la mies? Usted va a orar y decirle: Padre, envía obreros a la mies, envía a otro, a mí no me envíes, pero envía obreros. Esta es la gran tragedia. No pueden obedecer a Jesús aquellos que no quieren ser siervos de Dios. No pueden cumplir este anhelo, esta petición de Jesús de que oremos. Los que estamos sirviendo a Cristo hemos llegado a la conclusión cada vez más imperativa de que lo principal en la Iglesia de Cristo es obreros, discípulos. Y así comenzó su Iglesia Jesús, haciendo llamados y formando su grupo de fieles discípulos, seguidores, que luego fueron los 12 apóstoles y después se multiplicaron. Entonces, pues nosotros no solamente podemos, sino que tenemos ese anhelo. Yo oro todos los días: por favor, Padre, danos obreros para la mies. Nos están reclamando multitud de países. Esta es la situación de máxima emergencia. Son millones y millones, miles de millones de personas que no conocen a Jesús y que corren o se arrastran hacia el infierno. ¿Quién irá? Solo los que tenemos compasión estamos deseando ir
y también hacer discípulos para enviarlos. Así que, bueno, pues mira a ver si eres un hipócrita y oras al Padre que envía a otros y que tú no puedes, no quieres, que bueno, cuando te jubiles, que no sé qué. ¿Pero esto qué es? Deja que vaya y entierre a mi padre, le dijo uno, y luego te seguiré. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Esto es tremendo. O sea, el llamado no es para dejarlo ahí en lista de espera. El llamado de Cristo es inminente, absoluto, total. Él lo dio todo y quiere que entremos y renunciemos a todo. En fin, como tú sabes, sufro la misma congoja del Señor y bueno, pues si no hay columnas no hay templo. Si no hay obreros, no hay obras. Y hace falta eso, verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Juan 8:31 dice así. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra de Jesús? Obedecerle, ¿no? Obedecerle. No salirte de ella. ¿Y qué es lo que he dicho? Rogad al Padre para que envíe obreros a la mies. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no queremos ser obreros? ¿Qué es lo que he dicho? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es lo que dice. Y todo en imperativo, ¿eh? No es una opción. Claro que tiene cualquiera que oiga llamado la opción de decir, no, mira, déjame tranquilo, que yo tengo ya montado mi... No exageres. No me exageres, no te pases, Jesús, conmigo. Entonces, pero bueno, permanecer en la palabra de Jesús, es ser obediente. Ahora dime, ¿podemos permanecer en algunas palabras de Jesús y otras decir, bueno, estas vamos a aplazarlas, vamos a dejarlas, que no es el tiempo, que me acabo de casar, que acabo de comprar una propiedad y tengo que ir a verla en la invitación a las bodas del Cordero, ¿verdad? Vamos a dejar No, permanecer es en toda la palabra. No dice en algunas de mis palabras, en mi palabra. Y toda la palabra de Cristo es buena y útil y necesaria para redarguir, exhortar, disciplinar, corregir y, en definitiva, para podar y perfeccionar a los que quieren realmente ser santificados. Y obreros intercesores, dispuestos a interceder hasta sangrar en el alma, en esos gemidos del Espíritu. Y ayunar, como dice Zacarías 8, del 18 al 20. Vino a mí palabra de Yahvé de los ejércitos diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º, el ayuno del 10.º, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Yahvé y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, a buscar a Yahvé de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahvé. Implorar el favor de Yahvé y con oración y ayuno, y vendrán de muchas partes. Vendrán a Israel. Vamos a ir, si Dios quiere, el próximo 25 de noviembre a celebrar nuestro 13º Congreso de Palabra Profética en Jerusalén. Y una de las, de las responsabilidades gozosas que tenemos allí es de orar y orar y orar por la paz de Jerusalén, por los habitantes de Jerusalén, por los judíos, que la mayoría son incrédulos. Esto es terrible. Y los que son creyentes, la mayoría son religiosos, pues eso, esclavos, religiosos esclavos de la religión. O sea, esto es tremendo, ¿no? Y ayunar. Entonces, esos son los obreros que quiere el Señor. Que podamos implorar el favor de Yahvé y que
pues el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo. Tú fíjate que habla del ayuno del décimo, casi un ayuno, un mes y otro no. Esto es tremendo, los ayunos, ¿no? Pablo decía, en ayunos, soy experto y experimentado en ayunos. Pues oración y ayuno hacen falta cada vez más, según viene la situación al mundo. Para eso tiene que haber verdaderos siervos que sienten una profunda compasión por las almas y se dejan tomar por el Espíritu Santo para gemir incluso por ellas. Obreros evangelistas incesantes. Hechos 8:4. Dice así. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban huyendo y anunciando el Evangelio, corriendo y anunciando el Evangelio. O sea, sobre la marcha. Ministerio peripatético, como yo llamo, sobre las patas, sobre las piernas, que era el ministerio más principal de Jesús, caminando, y de los apóstoles. Pero huyendo sin dejar de evangelizar, eso sí. Es decir, que sobre la marcha. A todos los que pillaban en la huida, aquí, espera un momento. Solo Jesucristo salva. Dale tu vida a Jesús y ahí estará bien guardada. Y Él te protegerá, y Él te proveerá, Él te perdona de todas tus culpas y no habrá condenación en tu alma, y Él te inunda del gozo de su espíritu, etc. Pues no hace falta tanto. Sobre la marcha, eso sí que es fervor por evangelizar, huyendo y evangelizando sin parar. Eso tiene que ver con ser valiente, no tener miedo a confesar el nombre de Cristo. Hay multitud de cristianitos que cierran la boca, que no se atreven, porque vivimos en un mundo cada vez más proselitista de la Babilonia malvada y perversa, diabólica, y del ateísmo más cruento y blasfemo. Y se acobardan. No, Señor, valientes de Cristo, que nunca cierran la boca y dejan de confesar su nombre. Como dice Pablo a su querido discípulo Timoteo. 2 Timoteo 1, 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esas aflicciones, que son incluso medallas de la santa guerra de la fe. Entonces, esas aflicciones de los que te desprecian, te vituperan, te insultan, te calumnian y te desprecian por decir que eres obsoleto, o ñoño, o monje bobo, me importa. Nosotros estamos enamorados y recibimos ese fuego, esa valentía de Cristo. No porque éramos valientes, no, éramos cobardes como todos los seres humanos, igual que los animales, en ese instinto de supervivencia, de no arriesgar mi vida por nada ni por nadie. Pero Cristo nos hace valientes por su Espíritu. Y no vamos a dejar de confesar su nombre. ¡Ay de nosotros! Si callara, Dios haría hablar a las piedras, para vergüenza de los que cierran la boca por cobardía. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2, así sigue diciendo el apóstol a su querido discípulo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, es que no sobra la palabra en ningún momento. A tiempo y fuera de tiempo, ¿no? No sobra. No sobra. Pues oye, ayer tuve que dar el pésame a un querido amigo y claro, aproveché para darle la palabra. Porque claro, es que es el momento también, pero no se suele hacer nada, simplemente pésame religioso, pero no, es el momento principal además. Porque dice Eclesiastés que es más sabio estar en la casa del luto que en la casa donde hay risas.
porque ahí se reflexiona ante ese irrefutable hecho, suceso. Pues, ¿quién no piensa un poco, ¿no? Ese paso tremendo, ¿no? Definitivo. Y por eso no hay momento en el cual no sea idóneo decir alguna palabra crística, de una manera o de otra. Obreros pacificadores y reconciliadores. Estos son los que quiere Cristo. Bienaventurados por ello. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un mundo en el que la violencia campa a sus anchas y con desfachatez, con una crueldad creciente y sorprendente, puñaladas, atracos, o sea, ayer un atraco y a tiros a una chica la mataron, un tiro en la cara, en la cabeza, inmediatamente, solamente la dependienta de una... Esto es terrible, de un local comercial, y así, pero esto todos los días, cada vez más. ¿Quién irá a pacificar? ¿Quién dirá la paz de Cristo? A mí no se me olvida nuestra llegada a Plaspitch, en Zúrich. No hablaba alemán, no hablábamos de ninguna manera, ver ahí miles de drogadictos pinchándose, y de repente a dos que iban con un cuchillo en la mano, cada uno de ellos llevaba un cuchillazo de esos tremendos, iban detrás de uno corriendo para matarlo. Y yo no pude evitar gritar en el nombre de Jesucristo: no le hagáis daño. Pues fue un grito, ¿verdad?, que paralizó. Uno se le cayó el cuchillo inmediatamente, se quedó quieto, parado, y se le cayó el cuchillo, y el otro se quedó quieto, parado, con el cuchillo en la mano, pero así pudo salvar su vida. Eso es pacificar pues violentamente, si hace falta. Pero ¿cómo callaremos? Queridos hermanos, que Dios nos dé la gracia para ser bienaventurados pacificadores, y donde quiera que vayamos, decir la paz de Cristo. No como el mundo la da, que es pura mentira, fantasía, engaño, hipocresía, sino que la paz de Cristo es verdadera paz divina, shalom, fruto del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que en realidad es poner en paz a las personas con Dios y entre ellas. Qué ministerio más maravilloso para los verdaderos obreros de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Pero a quién se lo da? A los obreros. ¿Cómo va a dar ese ministerio de la reconciliación a los que no tienen la unción del Espíritu Santo, porque no tienen la consagración, porque están con la cabeza llenas de ruidos del mundo, las cabezas llenas de humanismo, de razonamientos, de sentimientos, llenas de ideologías o de religión, en definitiva, llenas del mundo y de sí mismos? Pues no, y por eso no hay obreros reconciliadores, y por eso los conflictos no solamente se hacen crónicos, sino que se aumentan hasta llegar a criminalidades inimaginables. Obreros buenos samaritanos, estos que busca el Señor, hacedores de la palabra, que dan frutos del Espíritu Santo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y por tanto, manifiestan el amor de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo se puede demostrar que se ama a alguien? Por medio de hacer justicia en esta tierra, ¿no? Establecer su reino y su justicia. Es una forma, ¿no? De justicia al huérfano, a la viuda, al débil, socorriéndoles, compartiendo el amor. Los buenos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Manifestados en la Iglesia, ¿no?
el amor principalmente, que tiene el Padre de la compasión, de la misericordia, y es tener esa cordura, esa solidaridad, de no dejar que el hambriento siga con hambre. En definitiva, es justicia distributiva, pero ese es el buen samaritano. Mateo 5:6, bienaventurados también. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quieres hacer justicia al huérfano y a la viuda, que es la verdadera religión? Eso es lo que le alegra el corazón a Dios y derrama la triple dicha de la bienaventuranza a los que tienen ese anhelo de hacer justicia a los débiles, a los desamparados, a los necesitados. Salmo 41 del 1 al 3, es maravillosa la gracia de Dios en aquellos que tienen ese corazón de buenos samaritanos. Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Qué hermosa gracia para los que tienen compasión por los desamparados, ¿no? Dios les mueve la cama, Dios les quita los dolores, les alegra en el momento de la prueba, de la enfermedad, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta mucho recordar, no me canso de recordar, y lo predico en distintas situaciones, las 3 cosas que pide Dios. Ahí resume todo lo que pide, pero da prioridad a 3 cosas. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, lo primero. ¿Qué es hacer justicia? Pues oye, la balanza de la justicia, ni más ni menos, ni más ni menos. Si doy de más, soy injusto. Si doy de menos, soy injusto. Si no doy, soy injusto. Si me paso, soy injusto. Si me quedo corto, soy injusto. Ni más ni menos. Cuando alguien está pues derrochando caprichos para su mujer, su marido, para sus hijos, para las relaciones carnales y derrocha, ¿qué está pasando? Que es una injusticia porque otros pueden morirse de hambre. Y se hubiera podido salvarlos simplemente con no cometer la injusticia del derroche, siendo severos, austeros, justos y teniendo lo necesario. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Pues ahí está el quid de la cuestión, porque para hacer justicia, ser justos, hay que ser buenos economos, buenos administradores. Mira qué hace una persona con el dinero y sabrás cómo es esa persona. Esa es una frase de alguien, pues que no recuerdo. Y obreros así, que hacen justicia, que aman misericordia, que tienen compasión por los necesitados, por los que sufren, y que se humillan delante de Dios, que no aceptan el orgullo y la soberbia, que repugnan del orgullo, que les da repugnancia el que brote en sus corazones ni la más mínima, pues, levadura de Herodes. Eso es lo que pide Dios, y esos son los verdaderos obreros que Cristo quiere usar para manifestar su gloria, su poder. Y por eso con estos Dios forma verdaderos ungidos y los pertrecha de los dones sobrenaturales que no puede la ciencia en ninguna manera obtener. Son divinos para que sean instrumentos de la gloria de Cristo y así hagan proezas, milagros, maravillas, como está escrito en Hechos 8, 6 al 8.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Que me digan a mí, a ver, los científicos estos que están adorando a la diosa ciencia, que tanto bombo y platillo se están dando, que pretenden controlar el clima, que pretenden controlar la creación, la naturaleza, y sin embargo siguen con la blasfemia de la teoría diabólica de la evolución, de la casualidad, dando honra y gloria a la casualidad como si fuera una diosa. Pues están totalmente trasnochados. Invítales a que liberen a un endemoniado, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un científico, a esos que miran con rayos X, con aparatos súper poderosos de, ¿cómo se llama? Esos que te meten en un tubo. Escáneres. No, a ver, que vean el alma y a ver qué hay ahí, qué inquilino hay ahí. Fracaso total. Ahí está. Los científicos llegan a puntos completamente de fracaso y cada descubrimiento les lleva a un montón de preguntas que antes ni siquiera se hacían, porque Dios sigue escondiendo. A los insensatos soberbios les esconde sus secretos, aunque algunas veces revela algunos. La diosa ciencia está acaparando multitud de almas para llevarlas al infierno. A ver, ¿qué ofrece la diosa ciencia? ¿Qué esperanza da? Muerte. Muerte, cementerio, pero infierno también, aunque no lo diga. Y qué hermoso es poder ver que, pues oye, el Señor usa a un ungido, como Pedro, y ven a un cojo ahí a la puerta del templo, pidiendo limosna, que ya lo conocía todo el mundo, que Jesús había pasado por allí y no le había sanado para dejárselo a Pedro, y que le pide limosna, y Pedro dice, mira, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos, te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo se levantó y anduvo. Alá, dígame usted, científico. Pues nosotros hemos visto milagros en estos 40 años a cientos, algunos por completo incomprensibles, sobrenaturales, sorprendentes. Y es que ese es Dios, y quiere ungidos así. Y qué hermoso es poder liberar a un gadareno como hizo Jesús, o a endemoniados como hemos experimentado durante estos 40 años, a multitud de personas endemoniadas o atados como esclavos de adicciones terribles, humillaciones por el diablo, el pecado y el mundo. Así que ¿cuánto vale eso? Pues no hay precio. Y eso es lo que el Señor concede a sus ungidos, pero a sus obreros. Y Hechos 5:12 dice así también. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Señales y prodigios. Señales y prodigios por todo el pueblo. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, sigue haciendo estos señales y prodigios. Hemos tenido congresos y hemos tenido realmente manifestaciones maravillosas, de sanidades, liberaciones, etc. Y por tanto, esos son los obreros que quiere el Señor, para ungirlos de esa manera. Y qué hermoso poder ser instrumentos de la omnipotencia de Dios. Y bueno, pues de todos los ministerios, los que más tienen que abundar son los diáconos, son los siervos, son los mayordomos, los ecónomos, los ayudadores, de los cuales casi no se habla en ninguna iglesia. Hablan de ujieres, para poder hacer de porteros, limpiar el local de culto, no sé qué, pasar ofrendas, cositas. No. Los ayudadores son aquellos que realmente usan
su conocimiento, su experiencia, sus recursos, sus energías y su tiempo para servir. 1 Corintios 12, 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. A unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, etcétera, ¿no? Procurad los dones mejores, más yo os muestro un camino mayor. Los ayudadores, has dicho. Después de los ministerios principales, los que ayudan. Los que ayudan, los que esos administran. son los ayudadores, los que ayudan. ¿Dónde están? Ahora, si tú vas a un discípulo, a alguien que quiere ser discípulo, mira que te ofrezco que llegues a ser un apóstol. Madre mía, algunos, miles por América Latina, se nombran a sí mismos apóstoles. Es más, alguno llega a decir de una forma tan repelente, no me llames pastor, yo soy apóstol. Bueno, usted perdone. Usted perdone, no sabía yo que Jesucristo dejaba que cada uno se nombre a sí mismo como quiera nombrarse. Es Él el que nombra, según acabamos de leer. Usted tiene la confirmación de que es Cristo, como dijo el apóstol Pablo, que tengo las señales apostólicas, las señales de Cristo, que testifican. Usted tiene esas señales, esas cicatrices. Usted tiene esos sufrimientos, esas persecuciones, esos martirios y esas entregas totales y esas renuncias. Esas son las señales. Pero si les dices que no, te aseguro que vienes al discipulado y en un par de años, pastor. Pues vienen así. O no sé, a lo mejor ni eso. Pero en cualquier caso, si tú les dices no, nosotros, titulitis, nada, siervos. El título de nuestra escuela de discipulado, que es dificilísimo de conseguir, solo por pura gracia, es de siervo inútil. Siervo inútil soy. Y no hago más que lo que tengo que hacer. Solo faltaba que no hiciera yo lo que mi Señor me manda. Y por su gracia que lo hago, si no, tampoco lo haría. Por eso soy inútil. Porque ni siquiera hago lo que debo por mí mismo. Lo hago por pura gracia. Por eso soy inútil. Es que nunca mejor he explicado. Ahora bien, ¿dónde están esos ayudadores? Dígame usted, ¿dónde están los albañiles para Cristo? Los fontaneros, los mecánicos. ¿Dónde están, los impresores? ¿Dónde están los electricistas? ¿Dónde están los que tienen esos talentos? ¿Qué pasa? Porque no tienen ninguna fe de ser pastores, ya no pueden ser siervos de Cristo, ya no pueden consagrarse a servir a Dios. Miren que les digo, un albañil en África, en el tercer mundo, es más útil y más de bendición que muchos charlatanes, predicadores, que van creyendo que bla, 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 bla. Porque además, los que usan sus talentos también pueden confesar a Cristo. ¿Por qué hace usted esto? ¿Por qué usted está siendo un albañil que acepta como salario el salario del siervo de Dios, sustento y abrigo, y está contento con eso? Y trabaja no las 7 horas, 8, no, trabaja hasta llegar rendido a la cama. Porque Cristo me ha dado estos talentos y quiero consagrarlos para su servicio, para hacer su voluntad. Vamos a leerlo. Mateo 25, 14 a 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también los otros 2. Pero el que había recibido 1
fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que no tiene, le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado. Son suyos, no son tuyos. Te ha creado con unas cualidades ya muy preestablecidas. Sí, esas cualidades que a veces pues son extraordinarias, sorprendentes, y que algunos aprovechan para tener gloria, dinero, fama en este mundo. Y claro, después vaya cosecha por no darle los intereses al Señor. Qué bueno poder usar lo que es de Dios para su honra y gloria, y hacer como buenos mayordomos de la economía de Dios que nos permita multiplicar esas riquezas intelectuales, físicas, espirituales que nos concede para seguir extendiendo el reino de Dios y establecer su justicia. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? Piénsatelo así, porque vas a tener que dar cuentas de todo al Señor. Si los estás usando para tu beneficio propio, pues eres un egoísta, un ególatra, y al final, pues oye, eso es muerte, y perder tu vida. No producir beneficios santo, glorioso, al autor de la vida, al que nos creó con un fin, solo uno: que seamos sus hijos por la eternidad, que seamos sus siervos aquí y ciudadanos de su reino, nada menos que como príncipes, hijos del Rey de Reyes. Pero hombre, ¿dónde estás poniendo tus talentos? ¿Los escondes en el pañuelo, en tu bolsillo, para ti, bajo tierra, invirtiéndolos en el mundo? Ay, amigo, temor de Dios. Y si no sabes cómo utilizar esos talentos, y no eres un banquero de Dios, que yo apelo a muchos que pudiendo ser banqueros de Dios, no lo son. ¿Cuáles son esos banqueros de Cristo? ¿Por qué no pusiste mi talento en manos de los banqueros? ¿Quiénes son esos banqueros? Yo soy un banquero de Cristo. Y Dios me da la gracia de usar los talentos que ponen las personas para que produzcan los intereses para el reino de Dios y su justicia. Busca banqueros que puedan usar tu talento o tus talentos. Y tú disfruta teniendo verdadero plan de Dios en tu vida, cumpliendo ese glorioso propósito de servirle. Qué bueno que con esos talentos puedas ser un instrumento de Dios. Ay, amigo, un agricultor, un ganadero, un mecánico, un carpintero, un albañil, un constructor, eso, para la gloria de Dios, es maravillosamente constructivo, benefactor, que es compatible además con orar y evangelizar. Te desafío. Ven a
servicio de Cristo tus talentos y darle los intereses. Jubilado, por favor, ya está bien. Toda tu vida te has jubilado, toda tu vida has estado usando una profesión. Ahora, úsala para Cristo. Aún te queda tiempo de poder consagrarte algo al Señor, que lo dio todo por nosotros. Vamos a orar. Te desafío en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te pedimos, conforme a tu voluntad y en obediencia a tus palabras, que envíes obreros a la mies, Señor. Tú ves la necesidad tan grande que hay en los diferentes ministerios y en el nuestro especialmente, Señor. La visión es tan grande, la necesidad, Señor, tan grande, tan enorme. Señor, envía obreros, obreros fieles que te sirvan, discípulos que se hagan, Señor, discípulos para ti, para servirte, Señor. Y, Señor, ayúdanos también a ser buenos administradores de tus talentos, a dar fruto abundante, Señor, y a ayudar a otros para que puedan, Señor, aprender a multiplicar talentos y a ponerlos a tu servicio. Gracias, Señor, gracias porque lo vas a hacer y lo haces. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues a la paz de Dios. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nosotros queremos seguir contigo. Y por eso, hasta el próximo programa, si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.